Pues bienvenido, muchas gracias y adelante. Dejo con usted a la audiencia, doctor. Ok. Le escuchamos. Muchas gracias. En primer término, muchísimas gracias a Inteligencia Dental por el privilegio de estar ahora con ustedes, aunque no Perdón, es doctor, tan... le escuchamos muy lejos. Si pudiera hablar un poco más cerca del micrófono y más alto, se lo agradeceríamos mucho, doctor. Ok, ahí, ¿cómo me escuchas? ¿Bien? Se le escucha muy bajito, muy quedo. Si pudiera hablar o acercarse más al micrófono, de favor. El micrófono lo tengo encima en este minuto. Entonces, no sé si están escuchando bien o todavía se escucha bajo. Se escucha muy quedo, doctor. Se le alcanza a escuchar. Si no hay un micrófono, pues lo único que le pedimos es que con la voz más alta posible y lo más cerca de la computadora del micrófono. Adelante, doctor. Bueno, estoy lo más cerca que puedo hablar y no sé si están recibiendo bien la señal en este minuto. Correcto, doctor. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les estaba mencionando, quisiera en primer término agradecer a Inteligencia Dental por la oportunidad que nos da de compartir, gracias a la tecnología, a través de este webinar. En esta ocasión, el webinar que tenemos es relativo a cirugía guiada. Vamos a partir entonces haciendo una reverencia, por decirlo de alguna manera, al primer paciente que recibió implante por parte del profesor Branemark, que fueron en realidad dos. Uno, un perro, que es el que estamos viendo aquí, y el otro, un ser humano, Gösta Larsson, que no solamente recibió implantes dentales, sino que también implantes auriculares. Eso fue en el año 65 y en el año 85 se presentó al mundo científico, dando así la posibilidad a todos los pacientes a nivel mundial de recibir esta terapia y de ser entonces portadores de los implantes y solucionar sus problemas de desdentamiento. Con esto nace un dogma el cual se mantuvo incólume, es decir, desde la misma forma y desde el mismo raciocinio que fue presentado por el doctor Branemark, hasta que en el 1998 aparece una nueva posibilidad de tratamiento. Lo que básicamente nos decía este dogma es que había un metal, como era el titanio, un material biocompatible, que dadas sus características se unía al hueso. Y este dogma tenía ciertas condiciones, como eran las condiciones de asepsia, el control racional de la temperatura para la preparación del lecho o el nicho óseo receptor, el abordaje quirúrgico en fases y un periodo de integración libre de cargas de 3 a 6 meses, dependiendo, por supuesto, del maxilar que se tratara. Todo esto es historia, todo en buena parte se ha derrumbado, excepto dos factores fundamentales. Uno, las condiciones asépticas, por supuesto, y dos, el control racional de la temperatura. Y hago esta introducción porque esas condiciones siguen estando incólumes, no pertenecen a un dogma, sino que más bien pertenecen a un campo de acción desde el punto de vista de nuestro quehacer en la medicina y, por supuesto, al campo de acción en donde nuestras acciones intervienen o invaden el tejido óseo, provocando algunas alteraciones fisiológicas, las cuales debemos controlar, y una de esas es, por supuesto, la temperatura. El doctor Pablo Galindo, a través de su estudio H-Classic, nos identifica algunos trabajos de investigación antiguos en los cuales nosotros podemos observar su validez en los días de hoy, como por ejemplo este de la eficiencia en el uso de implantes a largo plazo, una revisión de los criterios. Y si nosotros observamos esos criterios, vamos a ver que pudiera este artículo haber sido escrito
el día de ayer y está totalmente válido. Uno, biocompatibilidad del material de implante sin mencionar al titanio como el único material biocompatible. Dos, la naturaleza micro y macroscópica de la superficie del implante. Después, la condición del sitio receptor en salud, libre de infección y un contexto morfológico, vale decir, de calidad ósea. 4, la técnica quirúrgica per se. 5, la fase de integración inalterable, sin hablar de 3 o 6 meses. Y sexto, el diseño protésico y el desempeño a largo plazo. Todo esto constituye el éxito de cualquier tratamiento con implante y depende directamente de la interacción de estos componentes en una ecuación, publicado en el 1986, totalmente válido al día de hoy. Entonces, la pregunta que cabe es siempre la misma. ¿Cuál es el mejor implante tomando en cuenta todos estos criterios? ¿Cuál será el mejor diseño? ¿Cuál será su mejor superficie? ¿Y cuál será su mejor conexión? Tomando en eso como factor fundamental y factor básico para una cirugía guiada, podemos decir hoy claramente que un implante de diseño de tipo tornillo con una conexión interna, cualquiera sea su origen, es un implante válido para la instalación en un ser humano. Sin embargo, nosotros podríamos ahora hacer un brainstorming, una consulta generalizada respecto de esta imagen y de cuál sería el criterio de cada uno de los asistentes a este webinar, y las respuestas serían muchas y muy variadas. Estos casos clínicos nosotros los recibimos mucho, dientes deciduales, temporales o dientes de la primera dentición, como queramos llamarlo, muchas veces son extraídos y reemplazados por implantes. No debemos olvidar que hoy existe la odontología adhesiva con muy buenos resultados y muchas veces el mejor implante es aquel que no se instala, como ha sido este caso. Esto es una constante que ha sido parte de discusión por grandes autores como William Janoville y Niklaus Lang, porque los implantes lamentablemente no siempre son bien instalados, no siempre están en el sitio adecuado, y esto es por una falta en el proceso de diseño del tratamiento, de la planeación y por supuesto de la ejecución. Así, en el año 99 aparece el Novum de Brånemark, que era un sistema estandarizado para resolver básicamente el problema de la mandíbula. Este sistema no tuvo la suerte que tuvo el primer protocolo Brånemark, sin embargo, abrió la puerta para que la carga inmediata fuera aceptada como una terapia sustentable y una terapia válida dentro de lo que era la oseointegración. Vale decir, el mismo profesor Brånemark nos proponía un criterio distinto al propuesto por él mismo en términos de fases quirúrgicas y en términos de espera de carga para el uso de un aparato protésico. ¿En qué consistía esto? En la preparación de la mandíbula a través de un extenso, amplio y profundo desgaste de la misma, y a través de unas platinas o pletinas se instalaban unos implantes bastante largos, y sobre estos implantes una segunda estructura única, igual a todos los pacientes, donde se conectaba una barra superior, la cual confeccionaba una estructura híbrida para el reemplazo de la dentición faltante. Este era el concepto Novum y esta era la nueva propuesta del profesor Brånemark a través de la casa Nobel Biocare. En el 2015 vuelven a lanzar algo muy similar, esta vez llamado Trefoil, y que ha sido bastante criticado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, se han corregido algunos problemas que tenía el Novum, pero sigue siendo una respuesta estándar para un problema particular.
Es bastante difícil de entender que en el momento actual, donde la digitalización de nuestra vida se vaya a sustentar un tratamiento sobre un concepto en donde desaprovechamos todas las oportunidades que nos da el mundo digital. En mi historia particular, el doctor César Guerrero, en el año 98, me entrega este CD y me dice, Orlando, me dice, este es el futuro. Y gracias a esa conversación es que entro a la Universidad Católica de Lovaina en el año 2005 a estudiar y preparar lo que en ese tiempo se llamaba ARC, Litorim, Teaching and Hour o posteriormente Nobel Guide, que era básicamente el uso o la micción de un archivo digital proveniente del mundo de la radiología a un software que era capaz de convertir esa imagen y fusionarla con archivos precargados con la forma exacta que tenía un implante dentario. Y de esa forma nosotros podíamos planificar y ejecutar una suerte de tratamiento virtual. De esta forma, y esta es una imagen de la fase experimental de ese sistema, entramos al mundo de la cirugía guiada. Ustedes pueden ver que estas imágenes son bastante similares a lo que estamos viendo el día de hoy. Esta es una imagen del recuerdo donde aparezco más joven, el profesor Daniel van Steenbergen, Nile van Asch y Line Molly, que fueron los desarrolladores en buena parte de este tipo de tratamiento. Las aplicaciones para la odontología a través de cirugía guiada siempre trae como elemento de discusión si la cirugía a colgajo es mejor que la cirugía flapless o la cirugía sin colgajo. Y la verdad es que no hay mayor diferencia en el resultado de la cirugía ni en favor de la cirugía a colgajo versus la sin colgajo, como tampoco hay elementos que hagan que el resultado sea menos satisfactorio. Pero esta discusión sigue en pie y sí tenemos que decir que la cirugía guiada no es en ningún caso sinónimo de una cirugía flapless. Existe la posibilidad abierta de hacer un colgajo siempre y no tiene que ver con el resultado ni con la fidelidad de este resultado. Vamos a pasar un poco rápido esto de la experiencia personal, algunas personas que han colaborado, y tenemos que detenernos un poco en esto, que es en qué mundo estamos viviendo el día de hoy, el 2016 o el 2018, es llamada la cuarta revolución industrial o la digitalización del mundo. Y esto responde a la ley de Moore. La ley de Moore nos dice que hoy nosotros tenemos el doble de tecnología a mitad del precio. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día la computadora que llevó el hombre a la luna es 1.000.000 de veces más barata y 1.000.000 de veces más potente que la que había en esa época. Al punto de que hoy día con un teléfono celular, un smartphone, tenemos más potencia de la que tenía esa computadora y por supuesto más capacidad de analizar y generar datos. ¿Por qué tenemos que entrar al mundo guiado o a la digitalización? Por dos razones fundamentales. Una, porque el hombre del día de hoy, el hombre del siglo XXI, ya viene relacionado a la digitalización y porque el abuelo del siglo XXI es un ser humano distinto, integrado, que no va a pasar sus últimos días en una mecedora. Otro dato importante es el resultado de las acciones odontológicas, los cuales han sido expresados en muchos estudios de la Organización Mundial de la Salud,
en donde podemos ver claramente que no existe una relación directa, por ejemplo, con el daño, pacientes ejemplo, un 58% para Canadá y un 26% para Estados Unidos en poblaciones mayores de 65 años. Vale decir que el problema del desdentado está inclusive en los países desarrollados. Si estos datos nosotros lo cruzamos con el crecimiento de la población mundial y con el aumento de la esperanza de vida, vamos a ver que para el 2025, tal cual estima las Naciones Unidas, vamos a tener 1.2 billones de personas sobre 65 años. Si nosotros cruzamos estos datos, la necesidad de tener sistemas eficientes para resolver el problema del desdentado es algo que hasta el momento no se ha resuelto. El concepto de cirugía guiada es un concepto que va mucho más allá del simple hecho de hacer un procedimiento quirúrgico y está más relacionado con un concepto protésico, donde el diagnóstico es la primera fase, la planeación es la segunda fase, la cirugía es la tercera y la cuarta es la rehabilitación, si es que este sistema nos da esa posibilidad. Y básicamente lo que estamos viendo aquí es el software Implant Studio de Treeshape, que nos permite fusionar un archivo que puede provenir de un modelo de una mandíbula o maxila de nuestro paciente o tomado directo desde la boca del paciente a través de un escáner intraoral. Esta fusión la hacemos con los archivos radiográficos y a través de las bibliotecas de implantes que ya están precargadas, como en este caso un implante Magix de Cortex, nosotros podemos virtualmente instalarlos en nuestros espacios disponibles y ver qué rendimiento tiene esto, no solo en términos protésicos, sino que en términos de contacto óseo y también en términos quirúrgico bajo todos los preceptos periodontales, quirúrgicos, protésicos y de diseño que nosotros necesitemos para la rehabilitación. Como ustedes están viendo, podemos diseñar las coronas de manera previa y determinar la salida de los tornillos protésicos y de esta forma determinar la posición ideal de ese implante. Esa posición está gobernada, por supuesto, por el espacio dentario y el espacio óseo estará sublimitado o estará dependiente de esta planificación. Vale decir que hoy los implantes se instalan donde deben ir instalados, sin importar si haya o no hueso disponible, porque si es que no lo hay, ahí será injertado. En el quinta conferencia ITI de Consensus se ha determinado este nombre que me parece a lo mejor un poco más apropiado para lo que es cirugía guiada. Se le ha dado el nombre de Static Computer Aided Implant Surgery, el SCAIS, porque hay una cirugía que también es llamada dinámica. Este mundo de la digitalización, del mundo robótico, ya está absolutamente presente. Y cabe la pregunta para entender esto, es, ¿usted hoy se sometería a una cirugía cardíaca a pecho abierto o a un procedimiento intracraneano abierto? Y la respuesta, por supuesto, que es no. Hoy día tenemos una serie de procedimientos guiados, robotizados, a través de factores tridimensionales de trigonometría y de ubicación espacial que hacen posible las cirugías a distancia a través de nuestras conexiones venosas o arteriales para resolver problemas de lumen arterial o de pequeñas alteraciones o también tumores intracraneanos o cualquiera fuera. Y la pregunta es entonces, ¿por qué en la odontología todavía no lo hacemos como algo rutinario?
Algunas de estas cosas pueden ser inclusive un poco ridiculizadas, pero en este video se muestra claramente el concepto fundamental y el concepto base. Vale decir, nosotros a través de un software planeamos un tratamiento el cual se va a ejecutar a través de un proceso guiado, tanto en altura como en espesor, como en posición 3D, y a través de este proceso nosotros vamos a resolver un problema de rehabilitación. ¿Por qué? Porque tal como dice el profesor Branemark, es un problema no solamente de pérdida de dientes, sino que es un problema de sociabilización, como está de alguna manera expresado o ridiculizado en este video. Vale decir, nosotros, como hemos explicado anteriormente, vamos a vivir mucho más tiempo, vamos a tener una segunda vida de relación, de integración, donde por supuesto nuestra dentadura tiene un factor fundamental dentro de lo que es la interrelación, la sociabilización y por supuesto el sentirse muy bien, no solo físicamente, sino que psicológicamente. Así, las palabras dictatoriales, por decirlo de alguna manera, del profesor Branemark, en que nadie debiera morir con su dentadura en un vaso de agua, trae como respuesta todos estos sistemas guiados, donde nosotros, a través de la planificación virtual, la planificación física, ejecutamos un tratamiento directo en la boca de nuestros pacientes a través de estas guías estereolitográficas como es que estamos viendo en este minuto. Y si la ocasión se da, podemos entonces terminar con una dentadura en el mismo día de la cirugía. ¿Cuál es el flujo de este procedimiento? El flujo consta de la adquisición de los datos, los cuales los vamos a analizar, luego vamos al CAD, que es el diseño, luego vamos al CAM, que es el procesamiento, el desgaste o impresión, luego a la cirugía, luego volvemos a adquirir los datos, a tener la adquisición a través de los escáneres para diseñar y poner nuestras prótesis en su lugar. El problema de esto es que esto responde a la teoría del caos. ¿Cuál es ese problema? Que cualquier error, por pequeño que sea, que nosotros tengamos en cualquiera de estas etapas, eso se va a traducir solamente en el resultado final. Esto es la famosa teoría del caos o la mariposa de Lorenz, que dice que el aleteo de una mariposa en Brasil genera un tornado en Texas. ¿Quiénes son los que han cambiado la manera de hacer la odontología hoy día? Estos dos personajes, las impresoras 3D y los escáneres intraoral, por supuesto. Ellos vinieron para quedarse, no son el futuro, son el presente, no son todos iguales, tienen diferencias en el rendimiento y por supuesto que todavía les queda mucho por crecer. Pero para que ustedes vean algo interesante, la fidelidad en el resultado de una impresión en términos de exactitud sigue siendo la doble técnica de impresión con silicona, donde el rango, ¿no es cierto?, en precisión, en términos de promedio, está bordeando los 18 micrones. Para un escáner intraoral, ese rango está cerca de los 35 micrones. Y para el alginato está sobre los 150 micrones. Vale decir, nosotros debemos alejarnos, por supuesto, de las impresiones de alginato, en el caso de que quisiéramos hacerlo así,
Y entender también que no todos los escáneres intraoral son iguales. Y para entender un poco hay que entender dos conceptos que no son iguales. Uno, que es la precisión, y otro que es la veracidad. La veracidad tiene que ver con cuán capaz es el escáner de leer y de diferenciar una estructura en tercera dimensión. Y la precisión es cuán capaz es ese escáner de repetir esa medición a través del tiempo. Los problemas son muchísimos y uno está relacionado a cómo funciona un escáner. Un escáner lo que hace es tomar muchas imágenes, la que a través de un proceso de la sigla inglés stitching o surcido en español, compone una imagen total. Entonces, la tecnología involucrada en el escáner es muy importante. El volumen analizado, la calidad óptica y la cantidad de imágenes, y por supuesto en el caso de que usemos los scan bodies, el correcto uso de ellos son factores fundamentales y muy importantes a la hora de decidir qué escáner intraoral vamos a usar. Luego, ¿son todos iguales? ¿Van a funcionar de la misma manera? Y hoy están apareciendo muchos artículos donde se está analizando el resultado de los escáneres, tanto para restauraciones unitarias como para restauraciones totales. Y lo que podemos ver es que en el caso de las restauraciones unitarias no hay mayor diferencia frente a las técnicas tradicionales. Sin embargo, para las restauraciones de arco completo sí tenemos algunos problemas donde se va acrecentando esta capacidad de tener fidelidad por parte de los escáneres intraoral. Y esto es, como les decía, producido por el surcido o por el stitching. Estos materiales, en los casos de ser comparados en una pieza unitaria, en la línea de terminación, no tienen mucha diferencia si nosotros nos comparamos en método digital, que es la letra A, y en el método convencional, que es la letra B, para una pieza unitaria. Sin embargo, en el arco total se produce mayor desviación en términos de imprecisión. Para cualquiera de las dos técnicas usadas para unitarios, entonces, no tenemos mayor diferencia estadística, aun cuando la haya, en términos de medición. Sin embargo, para el arco completo, sí tenemos algún grado mayor de diferencia, la cual la tenemos que minimizar a través de la tecnología que estamos usando, el tipo de computador, el tipo de escáner intraoral y por supuesto también a través del operador. No es lo mismo un operador avesado versus un operador sin experiencia. Mientras más experto sea, mejor va a ser el resultado, dado que vamos a hacerlo con mayor velocidad, con menor toma de imagen, y ya sabemos que lo que está procesando esto es un computador, por lo tanto, mientras menos datos le ingresemos al computador, mejor va a ser el resultado. Los escáneres intraorales, lamentablemente, no están normados, no existe una norma ISO o una norma de la Asociación Dental Americana o una norma de la Academia Europea de Osiointegración donde nosotros podamos ver si nuestros oferentes o el mercado que nos está fabricando estos instrumentos nos va a decir exactamente lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, hay hoy día un sesgo que está basado en la velocidad, en el tamaño del aparato, en la facilidad de uso y en qué tecnología usa para su captura. Y existen algunas tablas donde, por ejemplo, se pone a Trichate Trios como el primero, a Sirona Omnicam, y hemos visto en algunos estudios que Omnicam está muy por debajo de Planmeca y de algunas otras marcas. Por lo tanto, tendremos que esperar
a tener aparatos o sistemas certificados o que estén bajo algún tipo de norma. Hoy, entonces, tenemos dos posibilidades. Una es el escaneo para la adquisición de los datos a través de un escáner intraoral de primera, de segunda o de tercera generación, sea este alámbrico, inalámbrico, color o blanco y negro, donde vamos a generar un archivo STL. Este archivo lo vamos a poder llevar entonces a nuestro software, a nuestra computadora, la que nos va a permitir entonces hacer toda la planificación. Esta es una manera. La otra manera está relacionada también a un escáner, donde nosotros vamos a obtener este archivo STL a través de la captura de imágenes, por lo que se conoce como un escáner de mesa. Este escáner de mesa funciona exactamente de la misma manera que el intraoral, pero tiene una serie de beneficios. El primer beneficio es que la distancia desde elemento a escanear a la elemento receptor es siempre la misma, no es variable. Y que los puntos de sombra son cambiados inmediatamente por el computador, por lo tanto, la cantidad de tomas son mucho menores, es más rápido y está gobernado por un computador. Teóricamente, este es un mucho mejor método de obtención de un archivo STL versus el escáner intraoral. Por lo tanto, la obtención de este modelo digital no es una barrera de entrada. No significa que nosotros, por no tener un escáner intraoral, no podamos hacer un procedimiento digitalizado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que los materiales a usar, por supuesto, deben ser de muy buena calidad. Ya hemos dicho algo respecto de la silicona. La técnica de impresión debe ser, por supuesto, con silicona y no con alginato. Y los vaciados con estos yesos reforzados de resina, por dos razones. Una, por la capacidad de reproducir lo que está tomado en la impresión, y segundo, por la reflectividad de la luz que producen estos yesos para recibir la imagen por parte del sensor óptico del escáner de mesa, que es el que vamos a usar. El concepto guiado versus el concepto de navegación o de mano alzada que ustedes habrán podido ver en algunas ferias, que son estas máquinas como un sensor GPS que está siendo dirigido. Tiene un inconveniente si lo comparamos entonces al concepto de guías, que lo vamos a graficar en este esquema. Todos los que hemos hecho implantes buscamos un espacio tal en el que podamos instalar este implante. Y este espacio muchas veces está gobernado o está supeditado a las dos corticales. Y esa posición de implante a veces no tiene que ver con la que nosotros deseamos. Y dado la dureza de esas corticales, nuestros implantes no quedan en la posición exacta porque nosotros a través de la cirugía a mano alzada no somos capaces de mantener esa posición. Esto en la cirugía a través de guías es posible de resolver. ¿Por qué? Porque la cirugía transita a través de estos anillos. Vamos a ver exactamente lo mismo que hemos visto antes en otra situación clínica donde planificamos este caso a través del software de TreeShape. Lo primero que hacemos entonces es la planificación de la corona y a través de esta planificación vamos a determinar la posición del implante. Esa posición del implante nos va a decir, por ejemplo, si necesitamos hacer una maniobra de aumento de tejidos blandos o aumento de tejidos óseos para poder recibir de buena forma a ese implante, a esa corona, para la resolución de ese caso clínico. Entonces, para esta situación, hemos generado esa guía quirúrgica
que va apoyada sobre los dientes de nuestro paciente y que nosotros la podemos comprobar en un modelo. Y como ven ustedes acá, tenemos dos posibilidades, una de anillo cerrado, otra de anillo abierto. ¿Cuál es la ventaja? Que si tenemos un anillo abierto para un molar posterior, podemos transitar por el espacio vecino para llegar de manera cómoda, sin demasiada apertura bucal, al espacio óseo donde queremos instalar nuestro implante. Y como les decía de manera previa, un colgajo no es algo ajeno a la cirugía guiada y entonces ahí podemos hacer una maniobra de ROG. ¿Para qué? Para aumentar el volumen óseo y el volumen de tejidos blandos y mejorar la situación previa a la instalación del implante. La imagen previa al implante instalado, la imagen obtenida a través del software y la imagen de control. Hoy día, como todos sabemos, podemos usar esta tecnología digital para restaurar nuestras piezas dentarias sin dejar un rastro, aun cuando éstas sean atornilladas a través de estos instrumentos que conocemos como T-Base. Este es otro caso clínico, esta vez está más fundamentado sobre la estética, sin embargo, guarda la misma relación y hace exactamente lo mismo que hemos hecho a través de Tri-Shape Implant Studio. ¿Cuál es la diferencia de este caso o de este software? Es que es un software diseñado para el sistema DSD o Digital Smile Design, donde nosotros podemos, a través de la tecnología, fusionar los archivos no solamente radiográficos y no solamente de STL, sino que también podemos fusionar la fotografía de nuestro paciente, hacer una planificación estética en 2D y esa planificación llevarla al mundo 3D a través de estos archivos STL, donde luego los vamos a fusionar con los archivos DICOM o DCM, que son los que genera nuestro CBCT o nuestro Combin o nuestro tomógrafo, como ustedes quieran llamarlo. Y entonces así están viendo ustedes cómo en la imagen de la izquierda es un archivo de modelo STL y en la imagen de la derecha lo tenemos integrado a la fotografía de nuestro paciente y donde además podemos hacer la planificación estética. Y, por supuesto, también hacemos la planificación funcional. Vale decir, podemos incorporar la mesa oclusal posterior a través de los archivos Combin o DCM para la instalación de un implante molar posterior, como lo estamos viendo en las imágenes. De esta forma, hoy nosotros somos capaces de rehabilitar a nuestros pacientes a través de la odontología estética, pero sin dejar de lado los factores funcionales fundamentales a través de este mundo digital, integrando los modelos previos, integrando la fotografía e integrando la radiografía. Todo esto a través de estos tres archivos fundamentales, que es la fotografía o JPG, el STL o los modelos tridimensionales y el DICOM, que son los modelos de las radiografías. Con esto, nosotros tenemos la posibilidad de hacer telemedicina. Y ya en el año 2007 tuvimos la oportunidad de hacerlo con una clínica en Brasil, donde recibimos estos archivos, hicimos todo el trabajo en Chile y viajamos para hacer la instalación de los implantes con una prótesis pre-obtenida a través de las guías quirúrgicas que son usadas, como están viendo ustedes en esta imagen de video, como impresiones definitivas. Eso es una posibilidad
que hoy día se resuelve de dos maneras, a través de estos elementos, que son elementos de transferencia de posición de los implantes usando la guía quirúrgica, o a través de la generación directa de un modelo digital, el cual proviene directamente de la planificación o del software de planificación. Estas dos posibilidades las tenemos hoy día a través de Cortex, las cuales ustedes pueden, por supuesto, requerir a su distribuidor local para ver la forma de hacerlo, los costos y los tiempos involucrados, que no superan, por supuesto, la semana y van a depender de las limitaciones locales, ya sea de aduana o de restricción de entrada, si es que existe, para elementos sanitarios. El asunto es que ustedes pueden cargar su articulador con un modelo definitivo y ese modelo les va a servir para llevar la restauración, ya sea temporaria o definitiva, dependiendo de la capacidad protésica de manejar un articulador que tengan en el momento de la cirugía. Este es el paciente que nosotros conocimos el día de la instalación de los implantes y esto es 24 horas después. Vean ustedes que está hablando en portugués, que si bien nosotros no entendemos, no tiene problemas para articular palabras, no tiene problemas estéticos, se siente bastante feliz y es capaz de explicar cómo ha sentido el beneficio. Para ser majadero, el término de cirugía guiada está basado en el diagnóstico primero, en la planificación, en la ejecución quirúrgica y luego en la ejecución protésica. Lo interesante de ver el día de hoy es que la cirugía guiada se compara mucho con la cirugía a mano alzada. Y la verdad es que esto, como decimos en Chile, es comparar peras con manzanas, dado que no podemos comparar dos cosas que son totalmente distintas y donde el peor resultado que tenemos con cirugía guiada es el mejor resultado que tenemos a mano alzada, tanto para el error de entrada como para el error apical, como muestra este estudio, o más bien dicho, una revisión sistemática. Fíjense ustedes que el error de entrada para la cirugía de mano alzada no baja del 1.1 y el error de entrada para la cirugía guiada, en promedio, el peor resultado es 1.52. Luego, en el ápice ocurre exactamente lo mismo. Vale decir, nosotros no podemos comparar la cirugía guiada con la instalación de implantes a mano alzada. Lo que tenemos que hacer es comparar dos sistemas iguales o similares. Los beneficios de la cirugía guiada son, por ejemplo, como muchos de ustedes habrán tenido, casos como estos, donde la preparación en el septum es muy difícil y donde hoy día, gracias a la cirugía guiada, es posible instalar un implante de forma precisa, hacer recuperación ósea y luego la instalación de corona. Como les decía antes, todo ha cambiado gracias a las impresoras 3D, donde tenemos que tener algunas precauciones. Estas impresoras 3D, para que sean totalmente eficientes, deben tener un carácter de profesional. La impresora Formlabs hasta el día de hoy y algunas otras como la Moonray pertenecen a una categoría que pudiéramos decir sin ningún problema que son impresoras de juguetes, es decir, es un juguete caro. Podemos llegar a tener un muy buen resultado para guía quirúrgica, como lo promociona la casa Formlabs, pero es difícil de obtener. Para tener un muy buen resultado necesitamos una impresora de características industriales, como es la Object Autodesk de Stratasys, que son las impresoras que vamos a encontrar en las casas comerciales que dan estos servicios de impresión. O, por supuesto, la Carbon M1, que es capaz también
de imprimir otro tipo de elementos con muchísima precisión. Y esta, que es una impresora Stratasys ya 720 que imprime en colores, que tiene un costo superior a los $200.000, sin embargo, que imprime con una capacidad mayúscula. El futuro no es tener modelos, sino que es tener estas reproducciones 3D impresas en color de la boca de nuestros pacientes, como ofrece esta casa de ortodoncia que se llama CanaRay, que está en el país de Canadá. Como les decía, las impresoras 3D han venido para quedarse, sin embargo, tenemos que esperar a tener mejor capacidad de técnica de desarrollo para que este tipo de impresoras llamadas chairside o barata puedan ser confiables, o que las de características mayores como las Stratasys o las Carbon bajen de precio para que nosotros podamos usarlas. La evaluación de estas impresoras es en general muy buena y todo el mundo sabe que va a ser el futuro. Sin embargo, hay una tecnología que no podemos usar y que son las de fabricación por filamento fusionado. Ese tipo de impresoras son muy baratas, sin embargo, no tienen la tecnología necesaria para rendir con los estándares que necesitamos nosotros. La producción puede ser, como veíamos, de escritorio, de laboratorio o industrial. Si va a ser de escritorio, requiere de una gran inversión o del uso de estas impresoras que no tienen un estándar alto y al que hay que darle mucha atención para tener un muy buen resultado. La fidelidad de una guía quirúrgica depende directamente de la impresora, del tipo de impresora, y por lo tanto la fabricación por filamento fundido no es una impresora deseable, y menos aún la que nosotros podemos hacer basado en YouTube. Existen hoy día muchos estudios de desarrollo donde se ha llegado a la conclusión de que el uso de una impresora de carácter industrial es muy, muy superior al resultado que se obtiene, por ejemplo, con una Formlabs. Sin embargo, si observamos el precio, son barreras de entrada bastante altas. Lo que vale una Formlabs o una Moonray que rodea los $4.000, en una de mayor tecnología como es la Carbon M1 o M2, estamos en condiciones o en necesidad de pagar un costo superior a los $20.000 por año por la mantención de ese equipo. Otro tema interesante respecto de las guías es su proceso de esterilización. Hay que observar las especificaciones del fabricante, por supuesto, respecto de la resina. Hay que tener en cuenta que son plásticos, por lo tanto, siempre se van a alterar por el aumento de temperatura, y es la esterilización por gas la óptima. Sin embargo, la esterilización por gas está siempre relacionada a centros hospitalarios mayores. Luego, la esterilización por líquido o la desinfección con alcohol es un método viable. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con la esterilización a través del autoclave, ya que los 135 grados tradicionales no pueden exceder de los 4 minutos, y si queremos ir a un periodo de tiempo mayor, debemos bajar la temperatura de nuestro autoclave. Esto es muy importante. Luego, los anillos son un tema también interesante, ya que guardan una serie de factores que los vamos a ver en el software, como es el offset, y en donde algunos sistemas lo proponen como una variable, como es el caso de Straumann y Bajorison. Y esto, por supuesto, debe estar perfectamente coordinado con el software. Los reductores, ¿a qué llamamos reductores? Son los que van a permitir el uso de distintos diámetros de fresa, y esos van a ir ingresados dentro del anillo. ¿Cómo es esto? Que en sus primeros días
usaba el sistema Brånemark, usa el sistema Straumann, usa el sistema Bjornsson y usan algunos otros sistemas. La otra propuesta es tener el reductor incorporado en la fresa. Esta incorporación se relaciona al anillo y por lo tanto el beneficio que obtenemos de un reductor externo versus un reductor incorporado está en la tolerancia, en el espacio o gap que queda entre el reductor y la fresa y entre el reductor y el anillo, en el caso que sea uno o el otro. La proposición del sistema Cortex es tener la reducción en la fresa. Vamos a ver en esta animación entonces cuál es la diferencia entre un sistema versus el otro. A la izquierda de la pantalla tenemos un reductor externo a través de cucharetilla o pletina y en la derecha el que viene incorporado en la fresa. En este esquema vemos cómo la fresa ingresa dentro del reductor y el reductor se relaciona entonces con el anillo, generando un espacio doble. Ese espacio doble tiene un rango de tolerancia que no se produce en el sistema donde la fresa tiene el reductor incorporado. Y ese rango de tolerancia va a generar una desviación en el ápice mayor, por supuesto, en el sistema en que tenemos reductores, porque hay dos espacios de tolerancia. Ahora, si este espacio que se genera acá y su consecuencia apical, aumentamos la altura, como son las propuestas de distintos sistemas de altura, por supuesto que la desviación va a ser mucho mayor. Para entenderlo de mejor forma, vamos a ver nuevamente el mismo esquema, pero esta vez seccionado. En un sistema que usa reductores, tenemos dos espacios, el de la fresa y el reductor, y en el sistema que está incorporado, usa solo un espacio. Nosotros, a través de la colaboración con Cortex, quisimos llegar al mejor diseño posible, y el diseño permitía un acercamiento de la fresa al anillo que está por debajo de los 30 micrones. Y ese diseño es el que están viendo ustedes aquí. El problema de esto era la irrigación del lecho receptor para la instalación del implante, que como vimos en las primeras diapositivas, es un factor a considerar. ¿Qué hicimos entonces? Propusimos un sistema donde la circunferencia de contacto no fuera total y dejara un espacio por el cual se reduciría la temperatura solo por el hecho de friccionar menos y al mismo tiempo permitiría la entrada del líquido refrigerante. Al mismo tiempo, el diseño de esta fresa es un diseño bastante peculiar, muy similar al funcionamiento del implante, donde las aspas de la fresa van recolectando y permitiendo que no se genere un aumento de temperatura y esos chips óseos puedan ser extraídos fácilmente. Ahí estamos viendo esta fresa en acción. Como les decía antes, el anillo y la obstrucción que produce la misma fresa era un tema importante a considerar en la reducción de la temperatura en el hueso, ya que la fricción de estos dos elementos genera un aumento de temperatura, el cual lo tenemos que reducir de alguna manera y por supuesto es a través de la refrigeración. Como les decía anteriormente, basándonos en artículos clásicos, es sabido que el aumento de temperatura por sobre los 47 grados en un minuto produce cambios irreversibles en la fisiología ósea. Por lo tanto, en un sistema abierto, como es lo que estamos viendo acá, que no es de cirugía guiada, esto no es ningún inconveniente, dado que todos los sistemas logran refrigerar muy bien el lecho receptor para recibir el implante. Esto es un concepto de ingeniería mecánica que se llama tribología.
¿Cómo se define un sistema tribológico? Por factores de entrada que están determinados por la carga, el movimiento y la velocidad, y por factores de salida que son la fricción, el desgaste y el aumento de temperatura. La dificultad era medir entonces cómo funcionaba este sistema que estamos viendo ahora en este video, donde la fresa seccionada permite la entrada del refrigerante a través de este anillo para estar constantemente irrigando el hueso y evitando la fricción que produciría un sistema de contacto completo, con su consecuente aumento de temperatura, como hemos visto en el concepto tribológico. Seccionando la fresa, el aumento de temperatura se reduce en un 57%. Y si esto encima lo irrigamos, eso se reduce casi a cero. Esta teoría de la ingeniería mecánica nos es muy difícil de entender para nosotros los dentistas, por lo tanto, se hicieron algunas pruebas térmicas donde se midieron 4 puntos para establecer que los valores eran reales y comparativos. Una medición se hizo en el dedo índice, otro en la cabeza del contraángulo, otro en el cuerpo de la fresa y otro en la parte apical de la fresa. Y los resultados fueron que para una fresa seccionada sin irrigación, vale decir, sin refrigeración, el aumento de temperatura era de 43.8 grados Celsius, vale decir, por debajo de los 47, que es el rango de peligro, y 60.7 grados Celsius para una fresa de sección, es decir, sin sección, como la propuesta por Cortex. Vale decir, estábamos por sobre el límite de aceptación fisiológica. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si nosotros lo llevamos al mundo real de la cirugía guiada, en el lado izquierdo ustedes están viendo una fresa con reductor completo y otro con un reductor seccionado. Van a ver que al accionar la pieza de mano, la entrada del líquido refrigerante o suero es muy, muy superior en la seccionada. Ambos elementos se hicieron con la misma motorización y por supuesto con el mismo flujo. Y están viendo ustedes que el resultado es totalmente distinto al estar el sistema cerrado y que solamente al alejar la fresa en la que tiene el sistema completo es posible la entrada o el flujo del líquido refrigerante. La cirugía guiada muchas veces nos permite enfrentar casos difíciles como este, donde tenemos que instalar un implante, tenemos que hacer recuperación del tejido dentario, tenemos que hacer recuperación del tejido blando y tenemos que hacer también recuperación del tejido duro. En esta situación en particular se hicieron 2 guías, una guía de instalación y una guía de ubicación, como vieron ustedes, del tercer molar. Eso nos permitió hacer la exodoncia del tercer molar, usar ese hueso de esa placa ósea que sacamos como injerto para la instalación y el mejoramiento del rendimiento óseo de este implante, y ahí observamos ustedes el implante instalado con un tornillo de fijación. El resultado posterior a la cirugía, si ustedes comparan el tejido previo, que es el que vemos acá, con el colapso y el tejido recuperado, es muy superior en una situación versus la otra. Y por supuesto, la restauración final y su imagen radiográfica, en donde podemos ver, ahí está el tornillo de fijación, que no es necesario sacarlo, pero cómo hemos recuperado el tejido óseo, inclusive un poco por sobre los límites del implante. Todas estas situaciones son posibles gracias a estos software, donde ustedes pueden ver que planificamos la exodoncia de un tercer molar, que puede resultar complejo o difícil por su relación con el nervio, donde podemos al mismo tiempo instalar un implante y donde vamos a conocer todas las situaciones previas a esto,
dado la posibilidad que nos entregan estos software. Todo esto puede venir manufacturado desde la fábrica, por decirlo de alguna manera, desde Israel, no solo el modelo, sino también la guía de instalación y también una guía de ubicación donde se observa la fisionomía que tiene la presencia de ese tercer molar y su proyección hacia la cara vestibular. También nos entrega la imagen de contacto óseo que va a tener esa instalación y esa calidad de hueso en relación al implante instalado. Por lo tanto, fácil y rápidamente podemos tomar criterios de decisión, como por ejemplo, no solo extraer la pieza dentaria, instalar el implante, sino que también hacer la instalación de un injerto posterior para resolver el problema de falta de tejido óseo o de ganancia de tejido óseo si es que el tejido óseo es suficiente pero limitado. Como les decía al inicio de la conferencia, nuestro principal problema es el adulto mayor, aquellas personas cercanas a los 80 años, donde a través de estos sistemas de cirugía guiada, de planificación gobernada por la posición de los dientes, donde podemos hacer prótesis que no son de materiales excesivamente caros y donde podemos resolver no solamente el problema estético, sino que también el problema funcional de manera rápida y eficiente, como es el caso de esta señora Marta, que en el año 2007, con 77 años, nos consultó su familia porque querían resolver el problema de esta señora que ya no interactuaba socialmente. Sin embargo, a través de la recuperación de la dentición y luego de algunos años de esa rehabilitación, nosotros podemos observar que no solamente hemos resuelto el problema dentario y hemos podido reconocer los problemas funcionales, cuestión que a través de la cerámica no es posible de hacer, y esto lo podemos corregir rápidamente a través del desmontaje y el envío de esa prótesis al laboratorio. Y la sobrevida de nuestros pacientes ya está cercana a los 90 años, tiene que tener, por supuesto, un componente mayor desde el punto de vista de la sociabilización, donde nuestras restauraciones respondan no solamente a la masticación y a la sonrisa, sino que también sean un componente importante dentro de lo que es la parte psicológica. Hemos tenido la oportunidad de controlar a la señora Marta, que ya tiene 88 años, y en todas las situaciones ella siempre ha expresado la gratitud de haber eliminado una prótesis removible y de tener, por supuesto, un aparato fijo, el que le ha devuelto su integridad a los sistemas sociales. Entonces, la satisfacción no solo de nuestros pacientes, sino que la nuestra propia a través de un aparato protésico que puede ser mirado a menos por su constitución, no lo es tal si es que nosotros mantenemos todos los estándares que debe tener una restauración de arco completo. Las proposiciones para mejorar los sistemas guiados son múltiples, vienen de muchos lados, sin embargo, los resultados que nosotros vemos son siempre los mismos. Vale decir, un sistema guiado a través de una anatomía implantaria ideal nos permite restablecer no solamente la dentición de nuestros pacientes, sino que también la parte estética y la parte psicológica y funcional. Y así nosotros podemos ver imágenes como la que estamos viendo en este minuto, donde nuestros pacientes tienen cambios profundos en su expresión física, lo que les permite tener una vida de relación y una vida sentimental y amorosa mucho mayor que la que tenían antes,
sin haber hecho más cambio que el de su dentadura. ¿Qué es lo importante de entender en todo esto? Que todos estos elementos y factores responden a un conocimiento acabado de odontología tradicional, en donde nosotros tenemos la posibilidad de montar en articuladores de manera digital o de manera análoga, hacer los procesos de impresión, hacer las pruebas de cerámica o las pruebas de cera, cualquiera sea nuestro criterio, y una vez resuelto eso, basado en toda esta tecnología o apoyado en toda esta tecnología, vamos a tener el mejor resultado esperable para nuestros pacientes. En el mundo de la digitalización, el trabajo se hace igual, de manera distinta, con mayor seguridad, con mayor velocidad, con mayor aceleración. Sin embargo, la computación, la digitalización ha llegado para resolver muchos de los problemas que antes se planteaban como imposibles, por pequeño que fueran, como es, por ejemplo, la presencia o ausencia de la papila. Por supuesto, tenemos condiciones del biotipo gingival, del hueso suficiente, de la extracción que vamos a hacer, del tipo de tejido que tenemos y del resultado a través de los cuidados que hagan nuestros pacientes. Muchísimas restauraciones, todas tienen las mismas características y algunas de ellas, después de un tiempo, como estamos viendo acá, de realizada la cirugía guiada, nosotros las vamos a transformar en estructuras de una calidad o de una manufactura distinta. ¿Y por qué hablo que después de un tiempo? Porque la cirugía guiada o la cirugía mano alzada, cualquiera sea de ellas, basada en la osseointegración o en la carga temprana, es una cosa que no va relacionada con la oseopercepción, que es un concepto distinto, que es la comunicación que puede tener nuestra restauración con nuestra estructura cortical o nuestra estructura cerebral. Debemos resguardar todas las posibilidades o todos los resguardos, valga la redundancia, para obtener pasividad de estas estructuras, para que los implantes se mantengan indemnes a través del tiempo y logren esta comunicación a través de la plasticidad de los receptores o los mecanorreceptores que pueden quedar en los tejidos óseos o en los tejidos endoóseos para luego transformar estas estructuras temporales en estas estructuras como estamos viendo ahora, que posteriormente serán de circonio, como está muy en boga hoy en día. Sin embargo, como ustedes están viendo, tenemos que tener todo el procedimiento y los resguardos para llegar a ese resultado. El análisis funcional hoy día no es solamente el análisis crítico de los valores cefalométricos, de la articulación temporomandibular, sino que también de la articulación cervical del atlas y el axis y de las posiciones condilares. Todo gobernado por nuestra musculatura y, por supuesto, establecido y sellado a través de la oclusión. El carbón y el diamante son exactamente la misma cosa, solamente que el orden de sus partículas es distinto. Es lo mismo que podemos decir hacer una restauración en máxima intercupidación versus una en relación céntrica. Es el orden de los factores el que va a estar distinto. ¿Por qué entonces hablamos ahora al final un poco de este concepto de la oseopercepción? Porque la oseointegración y la oseopercepción son dos hermanos mellizos que nacen el mismo día, sin embargo se desarrollan de manera distinta a través del tiempo. Y la oseopercepción tarda años, a diferencia de la oseointegración. Por eso es deseable que la carga de nuestro sistema implantario sea progresiva, que le dé una oportunidad a este cráneo, a esta cortical cerebral de realizar su plasticidad y adaptación en el tiempo. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la robótica,
la robótica es algo que está muy presente en la industria automotriz y que nosotros lo podemos ver en las escuelas dentales más desarrolladas a través de estos nuevos fantomas que están conectados a computadores que tienen la capacidad de accionar y reaccionar de acuerdo al impulso que genere el docente tutor. Estos son los famosos Dentroid o Dentaroid, donde el estudiante va a trabajar sobre un diente acrílico, pero ese robot va a interaccionar a través de comunicación gobernada por un docente, va a tener acciones muy similares a lo que tiene un paciente, y lo más interesante de todo es que los resultados de esa preparación van a poder ser analizados digitalmente sin la estimación o el sesgo que pueda tener el ser humano. Vale decir, son escaneados y los resultados de esa cavidad son evaluados por la máquina y no por el ser humano, y por lo tanto con eso quedan de lado toda suspicacia que ocurre en todo sistema de evaluación. Y los estudiantes reciben las notas y las evaluaciones y calificaciones de acuerdo a sistemas objetivos y no subjetivos. La robótica en sí tiene una connotación distinta, que nosotros pudimos haber visto algo de eso en esta película de Harrison Ford llamada Blade Runner en 1982, donde él se enamora de un robot, escapa y tiene después una vida de relación. Este robot era absolutamente igual a un ser humano y tenía una serie de funciones que estaban gobernadas, por supuesto, por microprocesadores. Esto es parte de lo que nosotros vamos a conocer como inteligencia artificial y que veremos presente en un futuro no muy lejano. Sin embargo, hoy tenemos otro tipo de tecnología, que es la navegación, como yo les mencionaba antes, en donde si nosotros combinamos la navegación con realidad aumentada, a través de gestos vamos a poder tener nuestras fichas clínicas combinadas con las imágenes de nuestros pacientes, combinadas con la radiografía de nuestros pacientes, y nuestro instrumental, por supuesto, va a estar monitorizado y involucrado en un sistema de procedimiento a través de múltiples sensores, no solo en las piezas de mano, sino que en todo lo que es el sillón dental, para que a través de esta realidad aumentada nosotros podamos hacer preparaciones cavitarias, endodoncia e inclusive también la instalación de implantes como estamos viendo ahora. Esto a través de sistemas que funcionan por navegación, tal cual funcionan un GPS, donde vamos controlando la profundidad de la instalación, la velocidad de corte, la posición vestíbulo lingual o vestíbulo palatina, y también el diámetro de la preparación para el implante que hayamos seleccionado. Todo esto ya existe, esto es de la casa Morita, es un sillón dental que está absolutamente gobernado y controlado por computadoras y que funciona a través de realidad virtual. El operador tiene unos lentes de realidad virtual, de tal manera de lo que observa no es directamente el paciente, sino que es una serie de pantallas tal cual lo que observa un piloto de un jet, y a través de eso va entonces a proceder a través de la instalación de los implantes. Bueno, y con esto yo quisiera dar por finalizado este webinar y agradecer, por supuesto, a todos los internautas y una vez más a Inteligencia Dental por la oportunidad de compartir no solamente la visión, sino que también la intención que tiene Cortex a través de sus sistemas guiados de solucionar algunos problemas que se presentan en la cirugía guiada, de democratizar un sistema que hasta hace mucho tiempo está supeditado a costos de instalación altísimos,
y donde tenemos además la seguridad de tener muy buenos diseños de implante con mucha capacidad de ser resueltos a través de las restauraciones. No sé si hay alguna pregunta a través de el chat o a viva voz, si es posible. Muchísimas gracias, doctor Orlando Álvarez, por esta interesante información que nos brindó el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Cortex. Doctor Marcelo Mascheroni, ¿me escucha? Hola, buenos días, Diana. Muchísimas gracias por esta conexión. ¿Hay preguntas? Orlando, si me estás escuchando, bueno, aquí desde Guadalajara, Jalisco, muchísimas gracias por tu presentación tan profesional, por toda la actualización y lo que nos has mostrado de la realidad de la cirugía guiada del día de hoy. Así que te mando un fuerte abrazo, como siempre, muy agradecido por tu participación y colaboración. Y, por supuesto, que debe haber preguntas a través del chat. Yo, de hecho, tengo un par, las voy a colocar en el chat y dejar abierto la oportunidad para que puedas responderte a los odontonautas. Como siempre, muchísimas gracias a Inteligencia Dental. Este tema de la educación continuada vía web es fantástico, la posibilidad de conectarnos de distintas partes del país e inclusive de Latinoamérica. Muchas gracias, Diana, a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Marcelo. Sarita, si gustas, podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, tenemos una pregunta de la doctora Rodríguez. Dice que si puede comentarnos la bibliografía que utilizó en el caso donde utiliza 3 guías para la localización del tercer molar y la de la colocación del implante e injerto óseo. Doctor Álvarez, ¿me escucha? Doctor Orlando, ¿me escucha? Doctor Álvarez, ¿me escucha? Al parecer estamos experimentando problemas para tener contacto con el doctor Orlando. Doctor Marcelo, buenos días. No sé si estés de acuerdo, la sesión terminó bien, se escuchó perfecto y que busquemos una manera que todas las preguntas de nuestros queridas y queridos odontonautas sean respondidas en una siguiente sesión, ¿o qué es lo que opinas, Marcelo? Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Sí, yo creo que sería bueno que todas estas preguntas me las hagan llegar al correo de Sara, a marketing. Tengo 2 preguntas, no sé si me están escuchando, por favor. Ya lo estamos escuchando, adelante. Me van a presentar las preguntas de manera verbal y usted puede hay 2 responderlas de preguntas, igual manera. una que dice las fresas del kit pueden Guadalajara. regularizar el proceso, y hay otra pregunta que dice, ¿nos puede explicar qué es un análogo digital y cómo funciona? Las fresas del kit, en la primera fresa que se usa, es la que regulariza el proceso y permite que las otras puedan entrar de buena forma. Es decir,
Esto no solamente considera profundidad y espesor, sino que también considera mesetear la meseta, entre comillas, irregular para que pueda recibir el proceso óseo de buena forma el implante. Eso es por una parte. Luego, el análogo digital es un análogo que existe en el software, y ese análogo es posible de ser impreso de la misma forma a través de un archivo STL en negativo. Vale decir, cuando ustedes imprimen un modelo que contiene análogos digitales, van a ver unos espacios, unos huecos o hoyos donde van a poder instalar esos análogos y tener un modelo digital impreso en resina con un análogo de características metálicas para poder entonces hacer todo tipo de procedimientos, ya sea selección de el pilar, altura del pilar, corona provisional o corona definitiva. Sara, tenemos más preguntas. Por favor, si se las puede leer al doctor para que pueda responderlas. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Villarreal, perdón. ¿Las cajas quirúrgicas son compatibles con cualquier marca de implantes? Tenemos una pregunta que dice cuáles son las principales diferencias de la cirugía guiada Cortex versus Straumann, Dio, Hyosen o MIS. Bueno, hay muchas similitudes y también hay muchísimas diferencias. La verdad que esta pregunta es un poco difícil de responder porque básicamente va a validar a un sistema versus otro. Lo interesante de entender es que un sistema que tiene los reductores incorporados en sus fresas es muy superior al que usa reductores externos o cucharetillas. En ese sentido, podemos decir que cualquier sistema que tenga el reductor incorporado en la fresa va a ser superior al que tenga cucharetilla. Para ejemplificarlo, podemos decir que en ese sentido el sistema Cortex es superior a lo que nos presenta Straumann o a lo que nos presenta Bay Horizon o a lo que nos presenta Nobel Biocare en su caja Branemark, porque la caja de Replace es distinta. Luego, el tipo de guía, hay un tipo de guía que tiene una estructura como araña, vale decir que resuelve el tema de la irrigación por una generación de un espacio muy grande en la confección o el diseño de la guía. Si volvemos a entender que estas guías son plásticas, también vamos a entender que una guía débil, por muy gruesa que sea la estructura de esta araña, no se compara con una guía que tiene una estructura sólida. Luego, los sistemas de reducción incorporado en la fresa deben tener un espacio para la irrigación. Entiendo que la fresa del sistema MIS lo tiene y entiendo que hay algún otro sistema coreano como el Neobiotech que también lo tiene. Otros sistemas lo están desarrollando y probablemente lo vamos a ver a corto plazo. Lo otro interesante de entender es que hoy hay algunas propuestas de algunas casas comerciales donde se omiten o no se usan los anillos. Y esto es un error, dado que no todos los materiales reaccionan de la misma manera a la fricción. Las
guías sin anillos no son lo más indicado y se ha visto en estudios mecánicos que la menor generación de calor y la mejor anilla o el mejor sleeve es el cerámico. Luego viene el PIC con una característica muy especial que no es muy popular, y por supuesto después vienen los anillos o anillas metálicas. ¿Qué cajas quirúrgicas uso y qué marca de implante uso? Yo uso hoy día la caja de Cortex y uso los implantes Cortex en sus diferentes expresiones, ya sea el Dynamics o el Magix. Va a depender del diagnóstico óseo, que lo hacemos todo a través de la imagen 3D y lo que nos pueden entregar los software. ¿Mediante qué técnica? Bueno, existen dos posibilidades, ya sea a través de la solicitud del archivo STL para hacer una impresión local del modelo definitivo, o por la solicitud de ese modelo ya terminado desde la casa matriz a través de la orden por medio del distribuidor. Luego hay una pregunta que dice, ¿qué software de planeación podemos utilizar? Existen muchos software, los software están siendo validados y verificados en este momento. Para eso, y quisiera decir que la importancia de tener una referencia bibliográfica en particular para una situación como esa está basada en 3 puntos. Primero, en la validación de los sistemas digitales para la ubicación no solamente de terceros molares, sino que de lesiones a distancia, como pueden ser, por ejemplo, una lesión tumoral intracraneana, donde se usan los sistemas trigonométricos de navegación basado en los archivos tomográficos que se trasladan al campo de la odontología. Básicamente eso. Luego la instalación de implantes es algo que está vastamente publicado, la carga inmediata también está vastamente publicada, la regeneración ósea guiada y el aumento de tejido blando también está vastamente publicado. Ahora, la combinación de esos 3 conceptos se va a publicar, por supuesto, y el día que esté publicado le haremos saber a las personas interesadas. Las fresas permiten hacer recolección ósea. Lo que hay que hacer es, por supuesto, bajar las revoluciones al mínimo para que los chips no queden impactados en la misma preparación o se pierdan por fuerza centrífuga al salir la fresa de la preparación. Lo interesante es que uno tiene que entender cómo funcionan los sistemas para poder hacer los procedimientos deseados, como por ejemplo la recolección de chips para injerto. Un fresado bastante bajo, hay que tomar en cuenta la reducción que tiene el contraángulo, que en lo general es 20:1, por lo tanto, en una reducción a 400 RPM ya es una muy buena velocidad para recoger chips. La referencia bibliográfica, la fresa del kit, recolectar hueso, contestamos. Sí, el Implant Studio depende de las... Hay una pregunta que dice TreeShape, ¿se puede trasladar la planeación protésica del Implant Studio al Dental Designer? Sí. Si las licencias están cargadas y planeadas, no es necesario ni trasladar, se pueden planear dentro de Implant Studio. ¿Cómo funciona el transfer para obtener el provisional antes de la cirugía? Exactamente igual a cómo funciona un transfer de cubeta abierta, vale decir, tiene 3 partes. Una parte que se fija a la réplica del implante,
otra parte que se fija a la guía y que mantiene la relación del hexágono que se ha planificado dentro del software con el hexágono en el caso de que tenga el implante. Eso es para soluciones unitarias, y en el caso de los casos totales, la posición del hexágono no tiene ninguna importancia si es que, por ejemplo, vamos a restaurar con multi-unit. No sé si eso responde a la pregunta de cómo funciona el transfer para montar y para obtener la posición del provisional. Muchísimas gracias, doctor Orlando Álvarez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Cortex, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 764. Muchísimas gracias, doctor Orlando Álvarez. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Santiago de Chile. Gracias a todo el equipo de Cortex. Un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Gracias, queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias en vivo que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.